¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en esta nueva edición de Talks con Dragones, donde estaremos hablando temas de sostenibilidad, de arquitectura y de urbanismo con dos expertos y aparte aliados, fuertes aliados de la Universidad Carolina, a José Borrani y Chente Tapia, que nos estarán acompañando ya en unos momentos. Vamos a dar un poquito de tiempo, unos 4 minutitos más para los que todavía faltan de conectarse. Pero váyanme platicando, ¿cómo están? ¿Dónde andan? ¿Desde dónde nos saludan? Veo por ahí a Pepe Ruiz, saludos, otro aliado y fuerte impulsor de una conciencia y una práctica ambiental y sostenible aquí en Saltillo y en la región. Tenemos a Héctor Mellado, nuestro alumno, que también sumamente participativo y con toda la vibra, fuerte dragón. A Carmina, a Blanca, saludos por ahí, qué gusto saludarlos. Tenemos a nuestro rector Emanuel Garza Fishburne también enlazado. Saludos, Garza, qué gusto que estés por acá. Y tenemos a Carlos Borrani. Saludos, Carlos, a Mónica Pérez. Acá estamos muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Eso, Héctor, con toda la actitud y echándole ganas. Muy bien. Acá yo estoy desde mi casa, aquí enfrente de la Universidad Carolina. Esta es mi colección de libros y de antigüedades. Siempre les enseño porque es un orgullo mi dragón. ¿Qué huele? Sí, saludos Pepe, qué padre que estás por acá. Mónica desde Ramos Ariste, qué gusto. Saludos a todos. Ya un par de minutitos y le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Edith, un gusto que seas alumna también, una dragona. Qué gusto, saludos Edith, qué bueno que nos acompañes por aquí. Y bueno, como preludio, creo que vale la pena que recalcar que justo ahora en septiembre comenzamos una nueva carrera de arquitectura y sostenibilidad. Por eso estamos ahorita con estos invitados a que nos platiquen cómo se come, de qué trata esto y de por qué esta relación entre la arquitectura, la sostenibilidad y dónde entra esta también concepción del urbanismo y por qué es importante entenderlo en un esfuerzo hacia una vida y un planeta más sostenible. Ahí se van conectando. Tenemos a Pili Tapia desde Ciudad Victoria, órale. A Carlos desde Santiago, Nuevo León, muy bien. Y tenemos a Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? Profesor, qué gusto que te estás enlazando. Bienvenido a José Oruña, de Prepa. Saludos, José, perdón. Qué gusto que estén por acá. En un minutito comenzamos. Les voy a ir presentando a nuestros invitados de hoy. Tenemos de entrada a José Borrani. Les voy a leer un poquito de su trayectoria. Él es diseñador, hace consultoría justo en temas de sostenibilidad, principalmente en Monterrey, pero está por todo el país apoyando esfuerzos de sostenibilidad y aparte jardinero. Es un fuerte impulsor de reforestaciones y de usar y darle un cariño a las plantas del desierto norestense. Tiene un fuerte amor, bueno, nació en la Ciudad de México, pero creció en Chihuahua, y de ahí nace su amor por el desierto, la eficiencia y un fuertísimo aprecio por el agua. Muchos de sus trabajos son en cómo cuidar y ser más eficientes en el uso de agua.
Lleva más de 10 años trabajando temas ambientales en la ciudad de Monterrey. Y les voy platicando de Vicente Tapia, de Chente Tapia, que es originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, es arquitecto del TEC de Monterrey, es creador del estudio, cofundador del estudio Güeyes, que bueno, tiene una mística espectacular. Nos hallamos entre locos con la Universidad de Carolina y todo el estudio de Güeyes, y fundador de Pliego W en el 2014. También tiene mucha trayectoria en temas de arquitectura, mucha trayectoria en temas de urbanismo y una mística espectacular de cómo hacer colaboraciones que reinventen y transformen la forma en que construimos y en la forma en que vivimos en un espacio. Entonces, bueno, sin más, vamos dándole la bienvenida a José Borrani y a Chente Tapia. ¿Cómo están? Súper, muy bien. Gracias por la invitación, Esteban. Es un orgullo estar acá con ustedes. Qué gusto que ahora nos agarramos en Monclova, Coahuila, ¿verdad? Sí, andamos de tránsito. Aquí nos hicimos parada para poder platicar con ustedes. Padrísimo, ahí están en el fresco de Monclova. Sí. Pues qué chulada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues me encantaría que empezáramos a platicar, a que nos den un poquito su punto de vista. ¿Por qué hay una relación entre arquitectura, entre una ciudad y entre si somos sostenibles o no? O sea, ¿cuál es esta relación entre estos tres que normalmente se imaginarían que son tres temas aislados, pero ¿por qué creen ustedes que hay una interrelación entre estos temas? Pues mira, para empezar, respondiendo a la pregunta, no somos sustentables ni las ciudades. La forma en que vivimos y la forma en que construimos no son sostenibles a largo plazo. Eso sí ya se ha comprobado. O sea, estamos en una línea que no augura un buen futuro. Tenemos que cambiar la forma en que vivimos y construimos y hacemos las ciudades. Entonces es por eso que hay que analizar la arquitectura y el urbanismo con los nuevos conceptos de sustentabilidad, que vamos a decir que no son no son recientes. O sea, llevamos tiempo sabiendo que esto pasa. O sea, desde los 60 sabemos que lo que hacemos no es sustentable, pero vamos a decir que era un poco, no estaba claro las estrategias que había que hacer, o qué era lo que había que hacer, o la tecnología no estaba al par del conocimiento, y ahora sí está. O sea, básicamente ahorita no hay excusa. No es que no sabía, no es que no se pueda, básicamente ahora hay que hacerlo. Y bueno, hacerlo, sí, es la primera vez que lo hacemos. En la historia de la humanidad es la primera vez que hacemos esto, y hay gente que dice que esto es igual de difícil que conquistar Marte. Entonces, tenemos que abordarlo en las escalas de arquitectura y la urbanística. Esa es la razón por qué las tres, no te digo que tengan que ser una sola cosa, pero sí son interdependientes. Y sabes que está bien interesante, Esteban, que podemos empezar a entender que pues somos parte de un sistema completo, y es un sistema escalar, ¿no? Así como hay, si nos vamos como a extremos, pues hay moléculas, átomos, bla, bla, bla. Pero por un lado, la escala arquitectónica es una molécula pequeña que es parte de la ciudad, y entonces esa molécula pequeña afecta directa e indirectamente. Hay como una correlación muy interesante. Y pues esas ciudades están en entornos de un planeta, y ese planeta tiene ecosistemas que los vamos modificando, vamos alterándonos unos a otros, y esa correlación es lo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Cualquier modificación que hagas en pequeña escala puede, para bien o para mal, hacer una mejora en los otros sistemas. Entonces, entender las ciudades, nuestro entorno, nuestra manera de vivir como un sistema es lo que nos va a poder ayudar a alinear esos caminos que decía José.
Me encanta esa forma de irlo entendiendo. No sé si nos puedan dar un aterrizaje de, oye, un cambio, digamos, en arquitectura o en materiales o en, ¿no? Cómo eso escala y genera al final este efecto mariposa, este escalamiento del que habla. Yo creo que la primera respuesta sería, no hay una solución y nada es lo más importante. O sea, básicamente la solución para encontrar una forma de vivir más sustentable es atacar todos los frentes. O sea, no está muy bien que hagas carros eléctricos, pero no es la única cosa. Necesitamos hacer eso y todo lo que se nos ocurra, agua, muros verdes, techos verdes, eficiencia de recolección de basura, y haciendo el esfuerzo en todo, en nuestro mejor esfuerzo, creo que apenas es probable que volvamos al camino que debe ser. Entonces, lo que estás diciendo, yo creo que lo que significa, la respuesta que te daría es, todos en nuestro ramo, o sea, el diseñador, el que diseña sistemas de agua, el paisajista, tiene que hacer el mejor esfuerzo, pero ¿sabes para qué? Para meter su profesión al sistema, no verlo como mi solución y yo avancé 2 pasos y tú estás atrás, sino que tenemos que hacer interdisciplinarias las respuestas. O sea, por ejemplo, siempre hemos trabajado como arquitectos y hay unos ingenieros que están al lado y como que pues hay una discrepancia entre lo que tú haces y ellos batallan con lo que tú haces cuando es lo mismo. O sea, deberíamos trabajar juntos. Esa es la visión, que es lo primero que hay que cambiar, más que así específico una cosa. Eso es lo que hay que cambiar, la forma en que trabajamos todo, porque todo, como he dicho antes, todo es parte del problema y todo es la solución al mismo tiempo. Y sabes que también está padre y es interesante verlo. Creo que tenemos una serie de usos y costumbres que a veces no cuestionamos y a veces hacemos las cosas porque así nos enseñaron. Yo, platicando con José, decíamos, es que al que se le ocurrió que nosotros fuéramos al baño y echáramos nuestros residuos al agua potable, pues así aprendimos todos, pero estamos contaminando una fuente vital de vida para nosotros mismos. Pero no necesariamente lo cuestionas, solamente como lo das por hecho. Entonces creo que uno de los puntos de partida más interesantes es empezar a cuestionar el día a día, lo cotidiano, el yo, cómo hago las cosas y por qué hago las cosas. Y eso creo que va a empezar a generar una serie como de cuestionamientos, y esos cuestionamientos van a empezar a echar directrices de qué hacer y cómo hacer. A mí me late mucho que antes inclusive de pensar en que solo las profesiones, cada quien desde su profesión resuelva un tema de sustentabilidad, creo que también es un tema de hábitos. Y esos hábitos también empiezan a cambiar las necesidades y empiezan a cambiar todo este ecosistema del que habíamos hablado. Pero tal cual la visión integral que dice José es fundamental para poder empezar a hacer estos cambios. Y luego, ¿cómo haces estos cambios? Hacerlos todos al mismo tiempo también es súper complejo. Sí hay maneras de hacer como prototipos en pequeño para ir probando hipótesis de mejora de entornos sociales, entonces, o entornos sustentables o entornos económicos. Padrísimo. Y entiendo que es, como ustedes dicen, son muchísimos los frentes que se tienen que ir peleando todos al mismo tiempo y cada uno de su trinchera y las colaboraciones de especialistas, pero denos una idea de cómo, lo que decía Borrani, que ahorita ya existe la tecnología, ya, oye, ¿cuáles son ya cambios que se están dando en la arquitectura de un nuevo paradigma comparado con el anterior? Claro, sí, porque mencionaba que todo es importante, pero claro, hay aquí una cosa de costo-beneficio. Entonces hay cosas que tienen más impacto con menos costo. Entonces yo diría que el agua, el manejo del agua es básico. En la energía, por ejemplo, estamos más adelantados, porque la energía es más fácil producir energía que agua. La tecnología ha avanzado y es más fácil eficientar nuestro gasto en la energía.
el agua no podemos eficientar mucho nuestro gasto personal de agua. Lo que podemos hacer es tratarla. Entonces, yo hablaría de gastar menos energía. Por ejemplo, antes de producir energía, yo hablaría de eficientar el gasto. La energía más barata es la que no gastas. Entonces, yo hablaría de eficientar energía, luego producir energía en sitio y hablaría de agua. Y en agua hablaría, ahí, por ejemplo, si le quisiéramos poner un término, yo hablaría más de resolver las cosas en el sitio, más que nosotros teníamos una tendencia por la industria y por lo que logramos como sociedad de hacer redes gigantes eléctricas, redes de agua gigantes, que traemos agua de todos lados porque pues, podíamos con la ingeniería. Y creo que esa visión pues resolvió varias cosas, pero se nos pasó la mano. O sea, nos fuimos y no traete agua de ese río de otro estado, y cuando en realidad las cosas se deben resolver en sitio. Esa es yo diría como que el camino seguro. O sea, si tú resuelves el agua en tu sitio, o sea, no sale agua sucia de tu terreno, de tu propiedad, captas la que está ahí y todos resuelven su problema, que en realidad es como un beneficio, una solución, el problema se vuelve más chico. O sea, resolver el agua para una casa, en una casa, es muy fácil. Hablar de que, oye, ¿cómo encontramos agua en la ciudad para la ciudad? Pues es un problema enorme. Entonces, se trata de partir el problema en cachitos y yo abordaría esos dos, la energía y el agua, porque todo cuesta energía, o sea, hacer cosas, mover cosas cuesta energía, traer agua cuesta energía, y el agua como recurso. Fuera de ese, yo me iría a un tercero, y este es así, porque aquí estamos hablando de que queremos que el mundo siga estando vivo, que haya un ecosistema, pero estamos hablando de que somos, o sea, ya la sociedad existe y no se va a ir, o sea, no, lo más fácil sería, bueno, pues que se vayan los humanos, ¿no? Obviamente, ¿verdad? Pero ya estamos aquí, o sea, ¿cómo hacemos para encontrar nuestro lugar en este mundo y que funcione? Entonces, la idea es encontrar cómo podemos funcionar nosotros en esta ciudad y en este mundo y cómo las ciudades funcionan en el ecosistema. Entonces, ahí es donde entra el landscape. El landscape es cómo logramos que las ciudades sean vivibles. Porque lo que pasa ahorita, ahí te va una cuestión así muy práctica. Alguien tiene la capacidad de vivir en un lugar bonito, pero vive en una ciudad que generalmente en muchas partes están muy feas, ¿no? Entonces decide, yo soy una persona que me gusta la naturaleza, quiero vivir en la naturaleza, entonces compro una propiedad fuera de la ciudad, en medio de un bosque hermoso. Las prácticas normales es demoler todo y poner su casa, pero nuestras prácticas de vida hacen que pues él necesita que le recojan la basura, que le traigan agua, que venga un policía, que venga el Oxxo, que la escuela. Entonces atrás de él se viene destruyendo todo por lo que él se fue a vivir ahí. Entonces cuando pasan 20 años, ese lugar donde vive él, que era un lugar bonito, ya no es, ya es Gonzalitos, un lugar urbano no agradable para el humano. Entonces, ¿qué hace su hijo? Se va a otro lugar más lejos. Entonces, esa destrucción involuntaria es lo que tenemos que detener. ¿Y eso cómo se resuelve? Creando un lugar hermoso en las ciudades, o sea, que las ciudades sean agradables para vivir, y eso se logra con el paisajismo. Entonces tenemos que arreglar esa relación de nosotros con la naturaleza. No es como que vivo en un lugar, fui, me voy a ese bonito porque me gustan los cenotes y nomás fui y destruí un cenote. O sea, mejor que el cenote esté ahí a salvo y yo vivo en una ciudad, pero que yo pueda vivir porque sea bella y que haya áreas verdes donde convivamos en un ecosistema, o sea, fauna y flora y nosotros. Entonces de aquí nos vamos a todo un tema, ahorita si quieres ahondamos en eso, de cómo hacemos el paisaje. Hacemos un paisaje artificial. Los jardines urbanos son un desierto para la fauna. O sea, ahí no vive nadie. O sea, es una cosa antinatura totalmente. Es unas plantas que no son de la región, que son generalmente de Colombia, porque crecen rápido, y esas decidimos, o sea, de los 3 millones de especies que hay en el mundo, decidimos que esas eran las que había que producir. Entonces hay 30 especies desde Chihuahua hasta Colombia en todos los viveros. La fauna y la flora evolucionó a través de la historia, o sea, de los eones de tiempo. Entonces, si tú traes una flor de Colombia aquí, no hay una fauna que viva de esa flor. Entonces, nosotros vemos un área verde, pero es un desierto para la fauna. Entonces, si te fijas, es como la concepción, hasta cosas que creemos que están bien, están mal. Entonces, eso es lo que hay que meterle ciencia, analizar y ver cómo realmente funciona. Digo, eso aunado que además lo conectamos a un sistema de riego, que traemos agua desde afuera de la ciudad para echarlo a un área verde que pues, debería ser verde sola, porque ya había áreas verdes, o sea, natural, o sea,
los cerros están verdes, ¿por qué tu jardín no podría estar verde? ¿Por qué le tienes que echar tanta agua que viene de un tubo del otro lado de la ciudad? Entonces, todas esas cosas es las que hay que replantear. Y yo me iría por esas 4. Y por otro lado, también como pensando un poquito en ejemplos de cómo la arquitectura, de alguna manera como el paisajismo y el urbanismo complementan al objeto, ¿no? A la arquitectura. Si analizamos la unidad arquitectónica, a mí me parece muy interesante los dos temas que toca Borrani, como cómo una edificación va a manejar su agua, que es un tema de cómo conectas los tubos, cómo almacenas y cómo limpias, cómo reconectas la lógica de la energía. Y hay un tercer tema que tiene que ver como con energía y confort, que es cómo enfrías o calientas tu casa. Ese es uno de los temas más interesantes donde más invertimos energía, y eso tiene mucho que ver con la selección de los materiales con los cuales tomamos decisiones para construir. Hay una serie de materiales que nos obligan a enfriar mucho más a través de sistemas eléctricos, y eso consume más. Se nos han olvidado un poco varios principios de sistemas pasivos, de cómo antes de que el aire acondicionado funcionara, pues los techos tenían que tener como una cierta altura, una especie de ventilaciones cruzadas que te ayudaban a refrescar, ciertos usos y costumbres que sucedían mucho en el noreste y en el norte del país de, oye, es que en la noche abro las ventanas, se refresca, mantengo el frío, hago unos muros suficientemente gruesos con materiales térmicos para mantener el fresco durante el día. Y como esos intercambios de frío y calor, creo que también es otro de los temas que yo agregaría, que tienen que ver mucho con el objeto arquitectónico, Esteban. Está padrísimo. Está casi que me imagino que están hablando en términos filosóficos, casi de cuál es el mundo que queremos construir, pero aterrizado a, como tú dices, esta unidad básica de construcción que es nuestra casa. Y está impresionante. Para mí es fabuloso cómo de este universo y de esta concepción del mundo que queremos, la arquitectura tiene un aterrizaje filosófico y literal de construir el nuevo mundo, ¿no? Sí, y fíjate que la arquitectura a mí se me hace bien linda y bien interesante porque tiene como este punto intermedio entre cosa técnica, ingenieril, pero también artística, filosófica de principios. Y esa combinación creo que requiere una sensibilidad muy importante de tu entorno, en el sentido lógico, pragmático, eficiencias, pero también en el sentido emotivo, en el sentido social, en el sentido sustentable. Entonces ese equilibrio a mí siempre me ha apasionado mucho, ¿no? Cómo sí poder tener lo mejor de estos dos mundos, ¿no? Claro. Y ya hablamos un poquito en el tema de sostenibilidad en energía, en uso de agua. Creo que también se está dando otro paradigma y otra línea que está haciendo muy fuerte de estudio, que es este tema del urbanismo, de que también hay una cierta sostenibilidad de la relación de la casa y del espacio que habitamos con la comunidad, y ahora esa comunidad aparte con el medio ambiente. No sé si quieran ahondar tantito en esta relación con la ciudad. Sí, la ciudad es uno de los inventos que a mí me parecen más interesantes del ser humano, de los inventos también más complejos. Y el espacio urbano o el urbanismo son estos vacíos que no son como una masa construida, sino es como lo opuesto a la arquitectura. Pero en ese lugar también suceden una serie de intercambios económicos, sociales, políticos. Entonces, el espacio público tiene mucho que ver y el espacio público y el urbanismo tienen mucho que ver
ya no únicamente con el entorno construido, sino también con una serie de variables intangibles como los encuentros sociales, cómo nos organizamos, qué tan fuertes somos como comunidad, qué tan bien propiciamos encuentros económicos. Entonces, hay una serie de estudios que van haciendo como una referencia a cómo la simbiosis entre arquitectura y urbanismo, paisaje, empieza a afectar con estrategias muy puntuales distintos entornos. Y a estas estrategias puntuales los urbanistas le llaman acupuntura urbana, ¿no? Es cómo hago una intervención integral, porque el urbanismo integra mucho, supera la arquitectura, porque no solamente es como lo construido, sino también todas estas otras variables. Entonces, desde el urbanismo es cómo le hacemos para, con esta serie de intervenciones, empezar a hacer una transformación en entornos específicos. Entonces, esa relación a mí me parece muy, muy importante. Tiene que ver mucho con cómo nos movemos, los flujos, estos espacios de estar, estos espacios de producción. Y hay un tema que hemos estado cuestionando mucho ahora con todo lo que estamos viviendo desde el COVID, como desde el encierro, de las ciudades muchas veces están diseñadas y organizadas para los procesos productivos. Y entre esos procesos productivos está el trabajo. Y ahora que mucha gente estamos trabajando desde nuestras casas, hemos empezado a generar una sensibilidad distinta de cómo entendemos la ciudad, cómo vivimos los espacios y cómo el espacio exterior, el espacio urbano, complementa tu vida interior en un cubículo, en un receptáculo, en una vivienda, en una oficina. Que debería complementarla bien, ¿no? O sea, para eso la hicimos, ¿verdad? Pero no lo hemos logrado en todos los casos. Padrísimo. Ahí Javier Leal nos escribe desde San Pedro García y pregunta, ¿cómo puedo hacer mejor ciudad desde mi casa? Pues para empezar, poniendo tu casa en el centro de la ciudad. Bueno, es que digo, el tema, por ejemplo, en las ciudades, digo, si ya hablamos de cosas específicas, tiene que ver mucho con el tamaño y la densidad que logramos que tenga la ciudad. Entonces, eso a lo mejor era mal visto, se pensaba que una densidad grande hacía a la gente infeliz o la vida difícil, pero lo que ya se ha visto en muchas ciudades del mundo, ya lo estudiamos y ya lo comprobamos, es que tiene que haber un cierto tamaño, que haya, o sea, de compactación de gente, que haga que la gente se mueva en menos tiempo y que haya suficiente gente para que se genere vida. Entonces, esa combinación hace ciudades vibrantes, las hace que sean de todos, o sea, una ciudad muy extendida donde de repente hay un pedazo, o sea, hay pedazos que no son de nadie, ni del gobierno, ni de nadie, ni nadie los cuida, ni tiene un objetivo, y entonces por eso están abandonados y descuidados. Una ciudad compacta, todos la tenemos que tener cuidada, perfecta, querida, y sirve para cosas, y hay gente para todo, por el diseño de su tamaño y de su densidad. Eso es como básico. Entonces, bueno, entonces la ubicación de tu casa y tu trabajo como que tiene un chorro que ver, o sea, dónde elijas vivir, tiene un chorro que ver cómo resulta la ciudad, ¿no? Sí, y pensaría también que o sea, desde cómo afectar desde la casa es empezándonos a ser responsables y empezando también a hacer alianzas y formar parte de una comunidad organizada que empieza a entender que los espacios exteriores son tuyos, pero no te pertenecen, son como una corresponsabilidad de la cual todos somos parte. Esas estrategias de ser consciente que de la banqueta para allá es de todos, pero no está privatizado, creo que ese es uno de los primeros pasos, o sea, ser conscientes de eso es uno de los primeros pasos que desde tu casa, desde tu manera de pensar, puedes empezar a hacer estas transformaciones.
Estoy súper de acuerdo con eso. De hecho, me estaba acordando que estaba leyendo que en Alemania el promedio de gente que está dentro de un club o de una asociación que tiene que ver con la ciudad es altísimo. Es como que, o sea, eran 8 de cada 10, una cosa así. Entonces, eso habla de que la gente, como dice Chente, no piensa que las cosas son de él o de otra persona, piensa que son de todos, entonces las cuida. Entonces, esa forma de pensar yo creo que te lleva a tener si todos la tuviéramos, nos llevaría a tener unas ciudades pues más armónicas, bonitas, cuidadas, porque todos las cuidamos y todos las consideramos nuestras y de todos. Creo que eso es básico. Y es entender, a mí uno de los conceptos que me gusta mucho es el hogar, que va mucho más allá de casa. El hogar es un tema también como más intangible y más emotivo, más emocional, ¿no? Yo considero que yo radico en Monterrey y yo considero que las montañas son parte de mi hogar, ¿no? O sea, cuando llego a la ciudad ya siento que esos lugares ya son parte de. Entonces, si empezáramos a entender esas extensiones psicológicas, mentales, emotivas, también nos van a empezar a buscar nosotros ciertas relaciones y ciertas soluciones para empezar a incidir, ya no únicamente en lo individual, sino también en lo colectivo. Padrísimo. Aquí otra pregunta. Saludos a Abde Soto, también una académica y activista pregona saltillense. Pregunta, ¿qué elementos son imprescindibles en el diseño de la ciudad para hacerla inclusiva y segura para las mujeres? Pues yo diría que lo que más incide en la seguridad es el espacio público bien diseñado. O sea, seguramente para las mujeres y para todos. Yo creo que ese es el tema que más hay que cuidar y es el tema que creo que menos medido tenemos. O sea, el diseño correcto del espacio público, buscándole el propósito. Digo, no estoy hablando solamente de invertirle y hacer la mejor banqueta, sino como que el diseño del espacio, buscando el uso y la conexión y la gente que lo usa. Ese se me haría como lo principal. Sí, y hay una serie como de variables, intentando ser específico en la pregunta. Por ejemplo, el tema de la accesibilidad y pensando el tema de la accesibilidad en el concepto más amplio posible, ¿no? Desde puedo caminar hasta me pertenece poder circular por ese lugar. El tema de la accesibilidad, a todos podemos pasar. Hay un tema muy interesante que creo que tiene que ver con diseño de ciudad y por ende políticas públicas. Es cómo encontramos ese equilibrio para no caer en el hacinamiento y tener una ciudad compacta y no ser esta ciudad dispersa. Es muy importante también la vida en la calle de la que habla José. Y para tener vida en la calle segura, hay temas desde iluminación, banquetas, buena vegetación, protección contra el sol. Y fíjate que pensando en voz alta, el tema de específicamente para con las mujeres, me cuesta trabajo como entenderlo o dar una respuesta como tan específica. Creo que el tema de la ciudad nos involucra a todos y genera beneficios no únicamente para las mujeres, sino como para los niños. Y ahorita traemos un tema como de desigualdad. Si la ciudad fuera más accesible, mejor iluminada, más fácil de transitar, estos conceptos de los que estábamos hablando, creo que van a mejorar la calidad para todos los que participamos en ese, por ende también a las mujeres, pero no necesariamente es una respuesta acción-reacción. Creo que es mucho más complejo que eso. El diseño urbano se pueden empezar como a hacer ciertos experimentos, pero también tienen como ciertos límites, ¿no? Creo que para ese tema en específico debemos de hacer mucho más que solo urbanismo. El esfuerzo es
titánico lo que tenemos que hacer para proteger a nuestras mujeres, que en definitiva, o a las mujeres que definitivamente tenemos este problema en el país y hay que atacarlo y verlo con mucha responsabilidad, ¿no? Padrísimo. Por ahí Osvaldo Zurita también comenta que las mujeres deben de participar también mucho más en el diseño de la ciudad. Porque que yo creo muchas veces y cada vez hay más tomadores de decisión y hay más participación de mujeres, pero tenemos que, tienen que tener una voz y tienen que estar en la mesa, porque es desde su perspectiva, ¿no? Nosotros podemos 100%. tratar de ponernos en sus zapatos, pero 100%. Osvaldo dice no, que por ahí no, sino que la presencia de las mujeres en las disciplinas que diseñan la ciudad impulsarán mucho el resultado final. Sí, claramente. Definitivamente. Saludos a Osvaldo. Hay una pregunta por ahí de Maro. Dice, ¿a qué debería dedicarme como arquitecto para contribuir a la transformación para un entorno sustentable en la ciudad de Monterrey? ¿Tienes mucho? Fíjate que yo creo que en cualquier cosa que te involucres puedes tener esa actitud de un desarrollo sustentable. Lo puedes hacer desde el punto de vista financiero. Hay arquitectos que se dedican al desarrollo inmobiliario y se convierten en estos tomadores de decisiones de qué tipos de edificios, qué tipos de viviendas se van a desarrollar, qué hacen sentido económico. ¿Y cómo le haces para que la sustentabilidad entre a este modelo económico? Ya desde ahí ya es una primera responsabilidad. No todo tiene que ser como desde la calle o desde frentes que parecerían como los obvios o lógicos. En arquitectura es muy lindo porque hay una rama muy, muy amplia de lo que te puedes dedicar. Puedes dedicarte a cosas técnicas, puedes dedicarte a cosas de diseño administrativas, ejecutar, puedes hacer todo, ¿no? Ser constructor, y en cada una de esas ramas siempre hay prácticas que pueden ayudar al tema de la sustentabilidad. Puedes trabajar en gobierno, haciendo política pública, siendo arquitecto, intentando modificar patrones. Entonces, el tema de sustentabilidad va, creo yo, más allá de la profesión, e inclusive es un tema como de actitud ante la vida, ¿no? Padre. Muy bien, hay otra pregunta por ahí de March Torres que dice, ¿qué acciones se pueden tomar para pedir árboles en algún lugar específico de la ciudad? Dice, por ejemplo, la calle Victoria tiene muy buen espacio para incluir árboles en el diseño. Bueno, ahí lo que hay que hacer es pues hablar con los tomadores de decisiones del municipio. O sea, para plantar árboles en el espacio público hay que hablar con el municipio. Entonces yo creo que hay que hacerlo no independientemente, o sea, hay que aliarse con una asociación o ir con el municipio y empujar eso. O sea, lo que hay que hacer, o sea, empezar a mover eso. No te digo, ve y pon el árbol tú. Yo diría, vamos a crear un esfuerzo común para arborizar. Y sobre todo que lo tiene así como específico, ¿no? Esta calle hay que arborizarla, bueno, pues hablar con todo el mundo como para que eso pase. Y hay tres instancias muy, muy interesantes, ¿no? Por un lado, como las ciudades de todos, esta iniciativa no puede ser individual, es yo decir, hay un árbol, sino tengo que hacer una gestión con mis vecinos para entender si todos estamos de acuerdo. Aunque parece la respuesta lógica, a veces eso tumba los proyectos, aunque sean excelentes ideas. Si todos los vecinos no están de acuerdo, pues a veces se cae esa idea. Entonces, por un lado, hay que hacer una gestión entre las personas que habitan esos lugares. Por otro lado, ya que están de acuerdo o mientras se ponen de acuerdo, puedes acercarte a asociaciones que se dedican a eso. Ya hay mucha gente que es especialista en esto, que tienen un camino que te pueden guiar cómo, y no lo puedes hacer tampoco sin el gobierno. Entonces es una serie de
de sinergias que tienen que suceder para lograr esas acciones, ¿no? Y hay muchos caminos, ¿no? Ya hay viveros municipales, a veces las ONGs ya tienen sus propios viveros o tienen alianzas con productores de plantas que a veces donan ciertas participaciones. Hay voluntarios, los mismos vecinos se podrían convertir en voluntarios. Entonces, y esto funciona no únicamente para una reforestación, creo yo que son alianzas muy importantes para empezar a hacer transformaciones en espacios públicos urbanos, ¿no? Estas alianzas de todas estas instancias son fundamentales, ¿no? Sí, creo que eso que estoy diciendo debería pasar con cualquier empresa que uno quiera hacer, ¿no? Arreglar una esquina, cualquier cosa deberíamos hacer esto todo el tiempo para todas las áreas públicas. Y esto de juntarte con tus vecinos y, como tú dices, resuelve aparte muchos otros problemas. Si tú conoces a tus vecinos, si generas confianza, porque resuelves temas de seguridad, resuelves temas de poder gestionar fondos, gestionar proyectos, de ponerse de acuerdo, y es el comienzo de cualquier gran transformación de una ciudad. Yo creo que empieza con los vecinos, con la confianza, y que también tiene una interrelación de qué tan compacto estás como ciudad, como tú dices también, José, de, oye, si están cerquitas, si se ven, si conviven en la calle, si tienen espacios públicos donde convivir. Entonces, ahí se interrelaciona todo, como dicen. Muy bien, van saliendo muchas otras preguntas. Vamos viendo. Dice David Larios, si pudieran sintetizar las acciones de hackeo en 3 cosas que cualquier persona pudiese hacer, ¿cuáles serían? Para hackear una ciudad se necesita organización entre individuos. Creo que se necesita un bien común o un objetivo en común, y creo que se necesita herramientas mínimas y un espacio específico, como una acción específica muy puntual para poder experimentar esa acción que se está intentando hacer. Yo creo que esos son herramientas muy poderosas para poder transformar la ciudad. Sí, yo creo que ahí valdría la pena recordar la frase esta, no se la he escuchado: si tú quieres hacer algo por tu ciudad, hazlo. O sea, la ciudad es tan compleja, hay tantas cosas que hacer, tanta gente. O sea, como si tú tienes que hacer algo por la ciudad porque crees que eso es lo correcto, como que empieza a hacerlo. O sea, yo creo que aquí la parálisis por análisis es lo que nos ha afectado mucho. Entonces, la recomendación es hazlo, o sea, empieza de la mejor manera posible, con el mejor proceso posible, pero hay que empezar. Padrísimo. Por ahí March Torres dice que la Universidad de Carolina que debemos entrarle a arborizar la calle Victoria. Y sí, muy buena idea. Justo para eso se creó el Distrito Carolina, con una plataforma para ir hackeando, para irnos organizando. Entonces, puestos para juntarnos, platicar y podemos hacer proyecto. Ahí Osvaldo Zurita nos puede apoyar con el proyecto. Muy bien, yo creo últimas 2 preguntas, porque ahí están en el sol y en el calor de Monclova. Monclovita la Bella. Monclovita la Bella. Dice Francisco Gómez, ¿de qué manera la arquitectura se convierte en actor de seguridad dentro de la ciudad? Fíjate, esa pregunta me gustaría platicarte una anécdota, más que darte, porque también como no hay respuestas absolutas, ¿no? Hay experimentos que en unos lugares funcionan, en otros no. Hay posturas, recordemos que nuestras culturas y que nuestras costumbres son distintas, no hay una regla, no hay una fórmula. Pero me gustaría platicarte una anécdota. Hicimos un proyecto educativo. Y en ese proyecto educativo había unas aulas que estaban a un pasillo de una calle. Entonces estaba la calle, un pasillo y las aulas. Y entre el pasillo
y la calle, pues había una reja gigante. Y uno de los experimentos que hicimos era intentar hackear la manera de hacer los límites de la universidad. Entonces lo que hicimos fue, en una sección de la reja, jalar el salón hasta el paño de la calle. Entonces pusimos un cristal y cuando tú pasabas en la calle veías todo lo que sucedía en el interior del aula, del lugar de aprendizaje. Y hay una serie como de fenómenos muy, muy lindos, porque la primera reacción de los que formaban parte de la escuela era, híjole, no, o sea, pusimos un cristal, esto sucedía en el centro de la ciudad de Monterrey, y decían, es que nos van a romper el cristal. Y lo que empezó a suceder es que la gente que pasaba se empezó a dar cuenta, veía toda la actividad y la vibra que había en el interior del aula de clase, y la calle se empezó a sentir más segura porque era más fácil que mucha gente tuviera esos ojos en la calle, ¿no? Todas estas teorías de James Jacobs de ojos en la calle dan una mayor percepción de seguridad que una serie de rejas que bloquean, y de aquí para acá somos unos y de aquí para acá somos otros. Entonces, hay muchas estrategias de cómo la arquitectura pudiera empezar a aportar, y yo creo que también es una postura, ¿no? De al otro como el enemigo, sino empezar a generar a través de espacios, a través de elementos, entornos físicos, esquemas de confianza, ¿no? O espacios de mediación, ¿no? De aquí para allá es súper público, este espacio es semipúblico, y de aquí para acá es privado. Entonces, hay varias estrategias. Espero que con esta pequeña anécdota te pueda servir como referencia, ¿no? De cómo podría... Este es un pequeño ejemplo de muchos que se podrían dar, ¿no? Padrísimo. Y última pregunta de Joel Enrique Treviño. Dice, ¿cómo impactar la vivienda de interés social en temas de agua, energía, basura? Ahí lo más importante otra vez es la ubicación. La vivienda de interés social, lo que más hace que gaste, o sea, vamos a hablar como de eficiencia, por ejemplo. Entonces la eficiencia es económica, social, en tiempo, de energía, de agua. Y lo que las hace los más ineficientes al esquema actual es su mala ubicación. O sea, no funciona ni económicamente para el que vive ahí, porque el tiempo que dedica y los recursos económicos en el transporte. Entonces, realmente su ubicación debería ser mucho mejor. Ya después nos iríamos al tema de pues, una mala... están hechas, como hacemos muchas cosas últimamente, están hechas para hacerse rápido y barato, y no pensando en el costo energético que costó construir y el costo energético que tendrán las cosas. Ese es un esquema muy valioso de cómo evaluar las construcciones. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos ya es muy común que un departamento se venda y se informa que el costo, la energía el dinero que vas a gastar en energía para acondicionar el departamento. Entonces, eso lo que refleja es cuánto dinero gastaste en ese departamento en materiales de construcción, aislantes o eficiencia de equipos. Entonces, le da un valor a la inversión en la construcción, cosa que nosotros ahora lo hemos descalificado totalmente. Decimos, bueno, aquí está una casa y es una casa porque tiene puerta, ventana y techo, pero deberíamos levantar nuestro estándar de qué significa una casa y poner estándares. Por ejemplo, digo, para ponerle así un caso específico, en Texas el valor R de resistencia al paso de la energía a través de una pared o un techo es 30 en el techo y 20 en los muros. Un muro de block con yeso y con una película de aire tiene 3 de R. Entonces, estamos lejos de lo que debería ser el estándar. Entonces, esa mala calidad hace que el costo energético, o sea, deja tú que las cosas cuesten hacerlas, porque las cosas cuestan hacerlas, energía y contaminan, pero el operarlas, cuando tú haces un edificio mal hecho, una construcción mal hecha que consume mucha energía, la va a consumir por 50 años mal. O sea, es una catástrofe hacer algo mal hecho, no solo para atrás, sino para adelante.
Entonces, como debemos ver las cosas, es el círculo completo de vida, que es los materiales que usaste, qué tanta energía consumieron, cuánto va a consumir en su vida, e inclusive cuando la demuelas, qué va a pasar con todo ese material y cuánta energía va a costar que ese material se reintegre al ecosistema o al sistema constructivo. O sea, usaste adobe y se hizo tierra, usaste blocks que se pueden triturar, o usaste estirofrón y fiberglass y todos esos nodos que están de moda, que pues se ve que si los tumban no va a crecer nada donde los tiraron. Entonces, esa visión más holística de la materia como energía, la energía en base a la materia que pusiste, es lo que debemos de pensar más. Sí, en eso Sí, no dar soluciones inmediatas, ¿no? Más bien estar pensando en ciclos a mayor plazo. Padrísimo. Y es todo un tema, ¿eh? Es difícil el tema social. Hay mucha gente que ha estado haciendo estudios y por donde le entres es muy interesante, es complejo. Claro. Pues ya estamos, ya casi nos echamos una hora. Creo que vale la pena, no sé si sepan, aparte de la carrera de arquitectura y sostenibilidad que abrimos ahora en agosto, vamos a abrir la ingeniería en energía y sostenibilidad. Justo porque entendemos, y aquí lo dejaron ustedes bien claro, la energía es donde estamos con unas ineficiencias y es donde estamos impactando muchísimo al mundo. Y como tú dices también, José, este tema de la sostenibilidad es una batalla colaborativa y multidisciplinaria, ¿no? Entonces, sumamente agradecidos, qué padre charla, inspiradores los dos, los adoramos acá desde la Universidad Carolina. Allá en la carrera seguro los vamos a invitar a que nos platiquen más con los alumnos directamente. Por ahí les manda saludos Manuel Martínez. Osvaldo Zurita comenta que el software más usado para el diseño de la ciudad es el Excel. Y Javier Leal complementa y el Word de los abogados. Sí. Correcto, desafortunadamente. Entonces, pues muchísimas gracias, los queremos infinitamente. A todos los que nos escuchan por ahí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y seguimos platicando. Claro que sí. Oye, gracias por la invitación y un saludo a todos los que están escuchando. Un abrazo fuerte, los queremos. Dios. Saludos, ahí saluda también Moisés. Les manda saludos y aplausos. Muy bien. Un abrazo a todos, qué gusto. Adiós. Y nos vemos la siguiente semana para la siguiente Talks con Dragones, que justo vamos a estar hablando en temas de energía y sostenibilidad con Alejandro Dávila Martínez, experto en energía y sostenibilidad. Un fuerte abrazo a todos, los queremos y aquí hay dragones. Chao.